Buenos días. Empieza tu mañana con el mejor equipo de prensa a nivel nacional. Canal 11 presenta 11 Noticias, primera hora. Vea esta mañana en 11 Noticias, primera hora. Repunte en la inseguridad preocupa a la ciudadanía en todo el país. Feriado morazánico será en primera semana de octubre. Listos los centros educativos para su participación en los desfiles del 15 de septiembre. Advierte el presidente del Colegio Hondureño de Economistas: no hay espacio para incrementar nuevo presupuesto general de la República. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, primera hora. Muy buenos días, Honduras, bienvenidos a 11 Noticias Primera Hora. Qué gusto poder acompañarles este jueves e iniciar este informativo desde muy temprano para ustedes. Hay una agenda cargada de noticias, pero de inmediato saludo a Fernando Arteaga. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Ivette, buenos días también a los televidentes de 11 Noticias Primera Hora. Hoy ya es jueves 8 de septiembre del año 2022, listos y preparados para llevar las noticias más importantes hasta sus hogares. De inmediato les presentamos las portadas de los principales diarios del país. Iniciamos con nuestro portal web www.11noticias.hn, que destaca para este jueves: muere otro conductor de rastra en el peaje de la muerte en Santa Cruz de Yojoa. También joven revela que el estadounidense Gary Johnson le contactó y le ofreció un viaje a Roatán. 911 no pagará 500 millones a empresa Dynamic Corporation hasta restablecer el servicio y revisar los contratos. También ordenan retirar solicitud para que Ana García de Hernández sea diputada suplente del Parlacén. Y falla geológica mantiene en zozobra a los pobladores en San Antonio Cortés, destaca nuestro portal web www.11noticias.hn. Bien, y veamos qué da a conocer Diario Tiempo. Peaje de Yojoa debe reubicarse. Autorizan segundo refuerzo anti-COVID a personas entre 12 y 39 años. Gabriel Rubí, acusado de fraude, se defenderá en libertad. Empleados públicos tendrán solo 3 días de asueto en feriado morazánico. Contrato del 911 quedó blindado por ley de secretos oficiales. A falta del 911, policía vigilará San Pedro Sula con cámaras de la alcaldía. Guatemalteco era el conductor que murió tras colisión en peaje en Yojoa. Diario El Heraldo: México y Estados Unidos han expulsado a 67,000 hondureños. ¿Qué ocupaciones son las mejor pagadas en el país? También 20 colegios privados se retiran de los desfiles patrios por marchas de gays. Asimismo, ingresados 11 niños por dengue en últimas 48 horas en el hospital escuela. Copetco advierte que seguirán lluvias en casi todo el país. Población de 12 a 39 años recibirá segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus. También fricciones internas en el Comité Central del Partido Nacional y piden renuncia de David Chávez. En deportes, el Barcelona cumple y Lewandowski hace triplete, destaca El Heraldo. Bien, y veamos qué es lo que destaca para este día. Diario La Prensa: hondureña gana concurso Idol Kids en España. Tenemos talento en nuestro país. Apple presenta el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus.
Ya son 15 los fallecidos en peaje de muerte. También la cifra de hondureños deportados sube a 67,000. Más de 100 armas desaparecerán de la policía. Que es, bueno, y en deportes, que sea hoy una fiesta catracha en la CONCACAF. Bueno, la tribuna destaca la casa de más extranjeros que tienen niñas raptadas. Peaje de la muerte. Chofer perece al estrellarse en caseta de cobro en Yojoa. También árboles caídos sobre vehículos y rótulos dañados dejan lluvias en Choluteca. Hondureña Carla Saldívar gana Idol Kids de España. Desde el miércoles 5 de octubre inicia feriado morazánico. Asimismo, más de 60,000 universitarios retoman clases en la UNA, destaca la tribuna. Bien, y nuevamente damos lectura a nuestro portal web de 11 Noticias. Muere otro conductor de rastra en el peaje de la muerte en Santa Cruz de Yojoa, de origen guatemalteco. Joven, reveló, dio a conocer de que Jarid Johnson de Roatán, el hombre que está acusado por pornografía infantil, le contactó y le ofreció un viaje a Roatán. Estas son las noticias más importantes en nuestro portal de 11 Noticias, www.11noticias.hn. Recuerde también ingresar para que quede mayor informado. Vamos a continuar en 11 Noticias Primera Hora y les presentamos a continuación un reporte del occidente del país. Donaldo Rodríguez nos cuenta sobre calles inundadas y otras afectaciones debido a las lluvias que se han suscitado en el territorio nacional. Fuertes lluvias en el occidente del país dejaron daños e incomunicadas varias comunidades del municipio de Macuelizo, Santa Bárbara y de Nueva Arcadia, Copán. Por varias horas se mantuvo incomunicada la carretera de Occidente a la altura de la colonia 6 de Mayo, donde una quebrada se desbordó pasando por encima de la carretera internacional, dejando varadas rastras y vehículos de todo tipo. Otra de las quebradas que pasó por encima de la carretera fue en la comunidad de Los Tangos y Las Bodegas, Nueva Arcadia, Copán, al caer de la montaña de Santa Bárbara una crecida que imposibilitó la circulación de vehículos en la zona. En la ciudad de la entrada a Copán se inundó el bulevar en la carretera CA4 que cruza toda la ciudad, donde también ocasionó serios problemas en el tráfico vehicular y en algunos negocios que están al nivel de la carretera. Una de las aldeas que estuvo a punto de quedar incomunicada es la aldea del Encanto entre el municipio de Protección Santa Bárbara y Nueva Arcadia, Copán, donde la quebrada pasó por encima del vado sin dejar pasar a la gente hacia la comunidad debido a la cantidad de piedras y palos que tuvieron que quitar. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Bien, y precisamente por cuestiones del clima o para que ustedes también en su casa conozcan cuáles son las alertas de este día, vamos a presentarles el mapa de alerta que pues se da a conocer la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Dejan en alerta María, Santa Bárbara y en verde a 10 departamentos del país. Observen el mapa de alertas. Santa Bárbara es el único departamento que, bueno, está en amarillo y ya los demás ya están en color verde, que son los 10 departamentos más de Honduras. Ya vigente por 48 horas esta alerta emitida pues desde el miércoles 7 de septiembre del 2022. Los departamentos que están en alerta verde: Cortés, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz, Valle, Choluteca, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán, y Santa Bárbara, que se encuentra en alerta amarilla. Este es el mapa de alertas. Continuamos con más, Fernando, al respecto. Bueno, les vamos a mostrar cómo se ha visto la crecida del río Lindo precisamente en el departamento de Cortés. Estas son imágenes que trascendieron ayer y se hicieron virales de Pulapanzag, en Santa Cruz de Yojoa. Vea usted esta cascada en Pulapanzag, un lugar turístico, cómo se ve de una manera bastante fuerte que pasa, por supuesto, la corriente de agua debido a las fuertes lluvias y a la crecida de Río Lindo, ahí en ese sector también en la zona norte del país. Vea usted las inundaciones que se registran, son imágenes captadas por parte de las personas que residen en todos estos sectores y que se han visto alarmadas por las fuertes lluvias y por supuesto por las consecuencias que se generan a causa de las torrenciales que caen en nuestro país. Y ven, como usted manifestaba, aquí está el boletín de la alerta, y es que se deja en alerta amarilla y
a Santa Bárbara y en verde a 10 departamentos del país. Y es que debido a que las lluvias de la temporada continúan y por el grado de humedad que dejan las mismas, la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales extendió la alerta amarilla por 48 horas a partir de las 9 de la mañana del miércoles solo para el departamento de Santa Bárbara. Asimismo, se amplió por el mismo periodo la alerta verde para 10 departamentos que comprende Acopán, Cortejo, Cotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca, Comayagua y Francisco Morazán. Y es que según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco persiste la convergencia de viento y humedad proveniente desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico sobre el territorio nacional, que produce lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos a ocasionalmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas sobre las regiones occidente, suroccidente, centro y sur del país. También Cenaus pronostica que en las demás regiones del país habría precipitaciones débiles por las próximas 48 horas. Asimismo, Copeco hace el llamado a la población de los departamentos alertados a que siempre se mantengan con las medidas de precaución y evacuación para salvaguardar sus vidas, obedecer las instrucciones de los entes de primera respuesta. Lo que destaca este boletín de Copeco en cuanto a estas alertas IVED que se han emitido y que se vienen emitiendo ya hace varios días. Bueno, vamos de inmediato con la información. Continuamos y es nuestra compañera Judith Bellino que nos informa que en un 70% funciona el sistema de emergencia del 911 por desacuerdo con la empresa encargada de prestar este servicio, según las propias autoridades de seguridad. Veamos. El Sistema Nacional de Emergencia 911 funciona entre el 60 al 70% en el país. Así lo manifestó el secretario de Seguridad Ramón Savillón, quien expuso que se trata de un tema de contrato con el operador. El funcionario no quiso profundizar sobre el desacuerdo en el contrato, por lo que pidió se indague sobre el mismo con el director del 911, Celio Fernando Ferrera. Al funcionar de forma parcial, orilló a los entes de seguridad a utilizar un sistema espejo, el cual sí funciona al 100%, notificó el secretario de Seguridad. Aunque dicho sistema de emergencia funciona de forma parcial, no merma en el trabajo de la Policía Nacional, apuntó Savillón. Al respecto, dijo que el Sistema Nacional de Emergencias 911 es una herramienta auxiliar en los procesos investigativos, pero cada unidad operativa realiza su trabajo. Mediante un comunicado, el 911 explicó que el integrador no aceptó la propuesta de una nueva negociación del contrato con el fin de reducir los elevados costos establecidos en la actualidad para la operación de esta dependencia estatal. Se informó que la inversión inicial fue de más de $100 millones del bolsillo del pueblo hondureño, pero el 911 sigue en control del integrador. El sistema 911 indicó que el gobierno anterior se dejó suscrito un nuevo contrato de $150 millones, pero que presenta vicios de nulidad, un cobro mensual de $1.8 millones por el soporte y el mantenimiento de la red que es rentada a un servidor primario. Sin llegar todavía a un acuerdo, este sistema funciona de forma parcial y se desconoce en cuánto tiempo se podría volver al nivel más óptimo de operatividad. Para 11 Noticias, Judith Bellino. Bueno, y precisamente el hondureño Juan Ramón Mata Waldurraga podría defenderse en libertad en Honduras una vez sea extraditado de Colombia, explicó su defensor, el abogado Marlon Duarte. El tratado establece de que el tiempo que ha estado recluido en Colombia, que son más de 30 meses, tiene que ser considerado aquí en Honduras, porque solo por ese efecto es que está preso, privado de su libertad en Colombia el señor Juan Ramón Mata Waldurraga. Es decir, el periodo o el término de la prisión preventiva ya se cumplió. Por lo tanto, en base a lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, los 2 años, 6 meses, que es el máximo tiempo que puede durar la prisión preventiva, ya se cumplió. Por lo tanto, al momento de presentarse ante el juez Claudio Daniel Aguilar, este deberá respetar lo establecido en el tratado y otorgarle otra medida distinta a la detención judicial, de igual manera mantenerle la misma medida distinta a la prisión preventiva
en la audiencia inicial, si en un dado caso decide emitir un auto de formal procesamiento en el entendido que ya no es un causal o no es un presupuesto el hecho de que no tenga una causa de justificación legal para poder presentar un requerimiento por el delito de lavado de activos. Y los accidentes de tránsito en Honduras se han convertido en un diario vivir. Veamos. Un nuevo accidente vial en la carretera CA5 que conecta varios departamentos de Honduras revivió hoy el debate sobre el estado de las carreteras, ya que estos incidentes son comunes y se dan casi diariamente. Expertos son del criterio que esto se debe a que no se les da mantenimiento a las carreteras. Que no están siendo mantenidas, comencemos por ahí, entonces lo que nos viene es que cuando ya está en malas condiciones tenemos que reconstruirlas, lo cual nos es más caro que estarles dando un mantenimiento correcto. Igualmente vemos que tampoco se le está dando la importancia a lo que significa la señalización tanto horizontal como vertical. Asimismo, este especialista asegura que la geografía montañosa de Honduras contribuye al deterioro de la CA3 como de la CA4, ya que tras las lluvias, las carreteras muchas veces se convierten en ríos. Toda la CA3 es una calamidad por eso. Toda la CA4 que está yendo para el norte, para occidente, es llena de montañas y tiene ese problema que nadie le da mantenimiento a los hombros y se va el agua por la mera calle y se dañan las estructuras. Entonces requerimos, ¿verdad?, de que en el presupuesto de este año ya no hay, pero del otro año se presupuesten todas las obras por prioridad. Por otra parte, las actuales autoridades afirman que ya se está planteando una solución a esta problemática. De que ya están licitadas y las compañías ya se adjudicaron un gran número de tramos carreteros en el país para proceder al bacheo y reparación de las mismas en condiciones diferentes a como se hizo en la administración anterior. Eso ya va a comenzar, tenemos que hacerlo, no vamos a poner excusas, ya está la plata y sobre todo ya están adjudicados los proyectos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bueno, gracias a nuestro compañero Steven Salgado. Con esto vamos a ir a una pausa comercial, Ivette. Así es, Fernando Artiaga. Nos vamos a pausa, pero queremos recordarles que si usted ve en carretera, nos puede sintonizar por Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias a nivel nacional, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Continuamos en 11 Noticias, primera hora, vamos rápidamente en vivo hasta el oriente del país con Roldán Barahona, que nos tiene detalles importantes en cuanto a la seguridad allá en Danlí, El Paraíso. Roldán, buenos días, adelante. Fernando, buenos días, Ivette, en estudios de 11 Noticias, primera hora. Hemos abordado al vocero de la Unidad Departamental de Policía número 7 con asentamiento aquel en la ciudad de Danlí, para preguntarle acerca de este informe que ha surgido de parte de este ente en torno a la cantidad de personas detenidas por el delito de robo e intimidación. Van 100 personas y se han recuperado varios automotores, también con reporte de robo acá en el departamento del Paraíso. Escuchemos a Miguel Carranza, vocero de la UDEP 7. Como parte de las diferentes operaciones policiales, ¿verdad?, que se han venido realizando en los 19 municipios del departamento del Paraíso, pues la estadística es puntual, nos arroja que pues personas por delito de robo, ¿verdad?, en lo que va del año se han detenido un total de 145 individuos, ¿verdad?, los cuales pues se les vincula directamente con delitos de robo. Algunos pues son parte de algunas estructuras criminales que se dedicaban a ese ilícito, ¿verdad? Algunos, como lo que podemos mencionar, la banda de los Valladares, ¿verdad?, que se detuvo recientemente, también la banda de los Grampas, en el sector del Valle de Jamastrán, entre algunos que podemos destacar, y pues otros por órdenes de captura pendientes, ¿verdad? También cabe mencionar
que producto de estas operaciones se han recuperado 20 vehículos con reporte de robo en la zona oriental, gracias al apoyo de la ciudadanía, ¿verdad?, que ha denunciado rápidamente estas acciones y pues se ha suscitado pues la recuperación de estos vehículos en todo el departamento del Paraíso. Todas las acciones, ¿verdad?, van encaminadas hacia eso, hacia la reducción de los índices delictivos en las principales ciudades del departamento del Paraíso, como ser Danlí y El Paraíso. Sabemos que son actos que se están realizando principalmente en esas ciudades que son las más grandes. Ya se están haciendo operativos, ¿verdad?, por parte de la Policía Nacional en los principales sectores más conflictivos, ¿verdad?, también en lo que es el centro de la ciudad de Danlí, que sabemos que se está dando bastante este delito, también a comercio, ¿verdad? Ya se están tomando manos, ¿verdad?, en este asunto, y también pues pedirle a la ciudadanía su pronta denuncia. Sabemos que es muy oportuno que usted denuncie pues para poder agarrar o detener a estas personas en flagrancia, ¿verdad?, sin necesidad de pues que haya un proceso posterior. Miguel Carranza, vocero de la UDEP 7, hablando de estas más de arriba de los 140 personas detenidas por el delito de robo con intimidación. Vamos a retornar con ustedes al set principal de noticias. Buenos días. Buenos días, Roldán. Gracias por este importante informe desde Danlí, El Paraíso. Vamos a continuar con más información en 11 Noticias, primera hora, Ivette Bulnes. Así es, Fernando Arteaga, continuamos, pero nos trasladamos del oriente ahora al norte del país. Ahí se encuentra nuestro compañero Gerlin Díaz, que nos da a conocer que la ciudadanía se encuentra muy preocupada por la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días. Gerlin, adelante, muy buenos días. Buenos días, Ivette. Muchas gracias. Efectivamente, a esta hora de la mañana me acompaña el abogado Benjamín Lamagire para que nos haga un análisis de la situación de violencia aquí en San Pedro Sula. Solo en lo que va de la semana, todos los días se han registrado asesinatos. El día de ayer dejó 2 crímenes en diferentes centros, en diferentes lugares, prácticamente en el centro de la ciudad de San Pedro Sula. Abogado, complicada la violencia aquí. Buenos días. Sí, buenos días. Yo diría que no solo acá, también a nivel nacional, pero obviamente los índices más elevados de criminalidad siempre han sido las ciudades o los polos centrales, en este caso San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y lo que vemos acá es que, si bien es cierto, existe un plan previamente que se nos vendió de gobierno, donde se incluye algunos puntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, yo lo que veo es que son meramente cosméticos y la idea que se nos vendió realmente no se ha concretizado, materializado. No vemos de manera objetiva cuáles son las medidas que se pretenden tomar. Incluso se diluye los recursos, se enfoca en temas mediáticos, en casos mediáticos, y no se, de manera estructural, de manera generalizada, no se focaliza sobre cuáles son las causas de este aumento de la criminalidad, porque tenemos que decir que lastimosamente las cifras siempre de manera oficial se maquillan, tanto en el anterior gobierno como en este, que incluso ya lleva algunos meses y todavía no vemos acciones concretas. Se ha intentado aprobar algunos instrumentos legales que vendrán, esperemos, en los próximos días a combatir la criminalidad. Sin embargo, lo que vemos son evidentemente acciones mediáticas que tienen que ver con situaciones del pasado y no acciones concretas de parte del nuevo gobierno. Abogados que sean casi prácticamente en el centro de la ciudad y a plena luz del día llama mucho la atención porque no tienen miedo los criminales ser capturados o ser perseguidos. Sí, y es que el problema es que esto se crea impunidad en virtud del desorden que impera actualmente. Recuerde usted que este cambio de autoridades también implica que esta nueva gestión tiene que definir, establecer los parámetros concretos para combatir este tipo de criminalidad, que es el que normalmente ve el ciudadano de a pie, porque se habla de manera abstracta sobre el combate a delitos de carácter transnacional, que realmente son los que afectan al ciudadano. Si el ciudadano se le afecta por el hecho de que incluso lo vemos a diario en los noticieros, de que se han incrementado
algunos delitos contra la propiedad como los robos, los hurtos y obviamente los homicidios, los asesinatos. Pero eso no vemos acciones concretas en que se materialicen por parte de las autoridades encargadas directamente en combatir este flagelo. Muchas gracias al abogado Benjamín Lavaide, haciéndonos un análisis en el que hace hincapié que las autoridades deben de redoblar las medidas de seguridad o implementar nuevas, porque la violencia sigue el acecho aquí en San Pedro Sula. Con este contacto vuelvo nuevamente con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, Herlin. Muchísimas gracias por esta apreciación, bueno, que nos ha tenido también su invitado, y gracias a usted también por tocar este tema tan sensible para nuestro país. Y preocupante, porque vea usted lo que sucede a esta hora de la mañana aquí en la capital de la República. Un nuevo atentado a una empresa del transporte. Gisela Cálix con los detalles. Adelante. Así es, buenos días, Fernando, y a los televidentes de 11 Noticias. En esta ocasión fue en la empresa El Rey Express, que opera desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Cabe destacar que hace al menos unos 10 días esta estación también ha recibido otro atentado. Según trasciende, personas desconocidas a bordo de una motocicleta en horas más tempranas llegaron hasta este sitio e infirieron varios impactos de bala aquí en este sector de Comayagüela, y después se dieron a la fuga. Aparentemente el motivo de este atentado seguiría siendo nuevamente el cobro de la extorsión, según ha trascendido. Sin embargo, hasta el momento las autoridades policiales no se han hecho presentes hasta el sitio ni han brindado una declaración oficial de qué fue lo que ocurrió en este lugar. Por el momento aún la terminal está operando de manera normal, no así como en ocasiones anteriores, que justamente a unas 3 cuadras de donde nos ubicamos también hace unos 10 días, otra empresa de transporte, Los Norteños, que también brinda servicios desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, sufrió otro atentado. En el otro extremo, pues podemos observar que hay estos policías de la Fuerza del Transporte que normalmente se encuentran en este sector de Comayagüela, justamente en el barrio Concepción. No se han reportado daños a personas en este sitio, pero hay zozobra entre los trabajadores de esta empresa y también de aquellas personas que vienen en busca de este servicio. Le vamos a ampliar más detalles en próximas emisiones de 11 Noticias. De momento yo vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días. Buenos días, Gisela, gracias por este informe. Lamentable que continúe este tipo de hechos aquí en nuestro país. Continuamos, Ivette. Así es, continuamos siempre sobre el mismo tema, Fernando Arteaga, que ha generado mucha preocupación en el país. Ahora nos vamos al occidente con nuestro compañero Franklin Rodríguez, y es que él nos habla sobre el abandono en el que se encuentran varios estudiantes de un instituto donde pues hay mucha ola de inseguridad la que se ha generado en este centro, en esta parte del país, y los maestros pues no están llegando al centro educativo. Adelante, Franklin, con usted. Saludarles, compañeros en el estudio, buen día, saludos como siempre a la enorme teleaudiencia que se levanta para informarse con 11 Noticias Primera Hora. Fíjense que hay varios centros educativos, específicamente en el municipio de Gracia Lempira. Hace un mes, 2 meses fueron asaltados varios maestros, les quitaron todo, teléfono y el poco dinero que andaban. Ahora estos maestros pues han renunciado, no quieren volver a esta comunidad porque temen por su vida. Sin embargo, los padres de familia están preocupados porque ya solo faltaban el último parcial, la última etapa ya para poder culminar con el año escolar. 7º, 8º y 9º grado pues no tienen maestro, y han hecho una manifestación para que si les pueden mandar un nuevo maestro, y que también la misma autoridad pueda realizar mayores patrullajes, porque en este sector no es la primera vez que sucede. Es en la aldea Platanares, en el municipio de Gracias. Escuchemos a los afectados, los padres de familia, exigiendo que haya más patrullajes y que les puedan brindar un maestro para terminar el año escolar.
Ya estamos aproximadamente como más de unas 5 semanas, ¿verdad? De no regir clase a los alumnos, ¿verdad? De esos grados, 7º, 8º y 9º, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay una gran problemática aquí, ¿verdad? Yo creo que los maestros, habían unos que habían renunciado, ¿verdad? Antes de ese problema, ¿verdad? De ese que sufrieron un asalto unos maestros, ¿verdad? Pero ahorita lo que más nosotros, ¿verdad? Estamos exigiendo, punto número 1 es que queremos los otros 3 maestros que los prometieron mandarnos. Porque sí hubo respuesta que mandaron un maestro, mandaron uno, vino el viernes, yo creo que fue como el 2, se hizo presente, que lo tenemos ya. Pero dijeron que el lunes venían los otros 3, ¿verdad? Que son de los grados que no están rindiendo clases, ¿verdad? Y puede ver usted esta cantidad de niños acá, ¿verdad? Un buen número de niños que ellos también están reclamando su derecho. Ahí están los padres de familia, los alumnos con pancartas, ustedes las pudieron ver, solicitando a las autoridades de educación y también a las autoridades de seguridad que por favor puedan mejorar las estrategias porque no es la primera vez que suceden asaltos y entonces los docentes prefieren renunciar. En las siguientes emisiones informativas vamos a llevar mayores detalles. Cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos, compañeros, yo vuelvo con ustedes hasta el estudio. Allá en Tegucigalpa, muy buen día. Muy buen día, Franklin. Gracias por esta información y saludos hasta el occidente de nuestro país. Bien, con estas noticias nosotros nos vamos a una pausa comercial. Fernando Arteaga. Ya volvemos en 11 Noticias, primera hora. No nos cambien. Continuamos en 11 Noticias, primera hora. Hoy es 8 de septiembre. Hay quienes tienen ya desde semanas atrás pendientes y a la expectativa del feriado morazánico. Y ya se ha definido precisamente por parte de autoridades de gobierno qué días se van a brindar de asueto para la población hondureña y la que trabaja, por supuesto, en el gobierno. Shirley Martínez. La Secretaría de Gobernación comunicó que el feriado morazánico para los empleados iniciará a partir del miércoles 5 de octubre. Mediante un comunicado, la institución de gobierno detalló que los empleados públicos gozarán de asueto los días 5, 6 y 7 de octubre. Asimismo, los empleados públicos laborarán la jornada completa los días lunes 3 y martes 4 de octubre, mientras que el sector privado tendrá feriado a partir del mediodía del miércoles 5 de octubre hasta el sábado 8 en horas del mediodía. La Secretaría de Gobernación también detalló que quedan exentos de feriado las instituciones que brindan servicios públicos como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, el Cuerpo de Bomberos, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa y otros. Por otro lado, el comunicado señala que los hospitales y centros de triaje que brindan atención a pacientes con síntomas o padecimientos del COVID-19 y las instituciones que realizan trabajos de reconstrucción de infraestructura estarán sujetas a las exigencias del trabajo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y a propósito del tema, damos lectura al comunicado que ha emitido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En este preciso momento, pues vamos a darle lectura textual, que dice lo siguiente: en atención a los feriados correspondientes al 15 de septiembre, Día de la Independencia y las festividades cívicas de los 3, 12 y 21 de octubre, denominado feriado morazánico, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada informa a la comunidad empresarial y a la población en general lo siguiente. Primero, que el Código del Trabajo en su artículo 339 manda que el 15 de septiembre, el 3, 2 y 21 de octubre son feriado nacional. Segundo, que de conformidad con el Decreto Legislativo 50-2013 establece los días de feriado nacional que cayeren días laborales se trasladan para su goce el día lunes de la siguiente semana, con excepción de los días 1 de enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa.
1 de mayo, 15 de septiembre y 25 de diciembre, los que se gozarán el mismo día en que cayeren. Asimismo, no obstante, si los feriados cayeren el sábado o el domingo, no serán trasladados al día lunes, salvo lo dispuesto previamente en los contratos colectivos. Tercero, el decreto legislativo 78-2015 manda que por fines turísticos se unifiquen y trasladan las festividades cívicas de los 3, 2 y 21 de octubre a los miércoles, jueves y viernes de la primera semana del mes de octubre. Al respecto, 1. Las empresas. El asueto inicia el miércoles 5 de octubre a las 12 meridiano y finaliza el sábado 8 de octubre a las 12 meridiano. El 2. El sistema bancario y financiero nacional estará cerrado al público a partir del miércoles 5 de octubre a las 12 meridiana, jueves 6 y viernes 7 de octubre, finalizando el sábado 8 de octubre a los 12 meridianos. Sin embargo, los horarios pueden variar en algunos lugares, por lo que sugerimos consultar las redes sociales de su institución financiera, la banca en línea y las redes de cajeros automáticos que estarán disponibles. Al respecto, se sugiere a la población tomar las previsiones correspondientes, ya que las labores normales reiniciarán el lunes 10 de octubre, pudiendo variar según institución bancaria. Cuarto, en el caso de las empresas que por convenio con sus empleados trabajen durante los días feriados antes mencionados, deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 340 del Código del Trabajo, el cual manda que se pagará por el duplo de salario correspondiente a la jornada ordinaria en proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio del derecho del trabajador a cualquier otro día de descanso en la semana, conforme al artículo 338 del Código del Trabajo. Quinto, invitamos a las empresas, a los trabajadores y a la población en general a actuar de manera responsable y prudente durante estos feriados de fiesta nacional, guardando todas las medidas de bioseguridad. Invitamos a todos los que se movilicen al interior del país a conducir de manera responsable y prudente para evitar accidentes de tránsito. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 6 de septiembre del 2022. Este es el comunicado que ha extendido el COEP para la empresa privada, pues confirmando el asueto del feriado morazánico. Continuamos en 11 Noticias, primera hora, y es que con la ampliación del sistema energético en la ciudad de Ciguatepeque surgen las expectativas que mejore la calidad de este servicio en gran parte del sector del país. Veamos este informe que nos ha preparado Anabeli Tejeda. En los últimos días se ha visto un desequilibrio energético abismal en la ciudad de Ciguatepeque. Barrios y colonias por varias horas han estado sin el fluido eléctrico, algo que tiene preocupados a los pobladores, pues los recibos siguen llegando constantemente. El fluido eléctrico es una de las cuestiones donde las personas sí protestan porque puede estar sin una barbaridad de cosas menos sin agua y sin luz. Entonces Ciguatepeque tiene esa dificultad, como supuestamente la debe tener también todo el país. O sea, Honduras siempre ha tenido problemas con la generación de energía eléctrica y todo el mundo sufre porque como no informan, no dicen por qué se va a ir, no dicen nada y los recibos, las facturas siempre salen altísimas. Ante esto se ha llevado a cabo una importante reunión en el Palacio Municipal con el fin de presentar un ambicioso proyecto con el que se espera ampliar la subestación que comprende de Ciguatepeque hacia otros sectores, la que ha sido valorada en más de 11 millones de dólares. Como le comento, se estará instalando un nuevo transformador de potencia y la construcción de 2 nuevos circuitos de distribución. Actualmente la subestación Ciguatepeque cuenta con 2 transformadores de potencia que en total suman 27 MVA y se va a instalar uno nuevo de 50 MVA. Estamos hablando así de prácticamente el doble de potencia instalada. Igual 2 circuitos de distribución que son los que energizan, los que llevan la energía hacia las comunidades. Entonces se van a construir 2 nuevos circuitos aparte de los 2 ya existentes. En los próximos días se develará la decisión que se tome por parte de las autoridades y se espera que este servicio energético mejore, pues los daños a la industria se consideran muy altos. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Y ya no hay espacio para incrementar el presupuesto general de la República para el próximo año, así lo ha advertido el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elvis Cárdenas.
Hemos venido pidiendo desde los últimos años con todos los gobiernos una racionalización del presupuesto público, realmente por el peso que tiene en la economía. Vimos con preocupación de alguna manera el incremento que se dio el año anterior, y esto también recordemos que va relacionado con tema de cómo se financia. Sabemos que para cada año siempre hay un pequeño aumento, un pequeño ajuste debido a la inflación o a las tasas esperadas de crecimiento, pero eso tendría que ser bastante racional, bastante revisado, porque cualquier déficit que se tiene que financiar con deuda, y ya hemos venido viendo el peso relativo creciente que ha ido teniendo el servicio de deuda, capital e intereses sobre el presupuesto público, lo cual nos limita espacio para poder hacer realmente las políticas sociales, económicas y de inversión pública que se requieren. Vamos con noticias gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Precisamente aumenta tensión tras visita de inspectores atómicos y juegos de guerra rusos. Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no realizar actividades militares cerca de la planta o desde ese lugar. La instalación de Zaporizhia y sus alrededores no deben ser objetivo o plataforma para operaciones militares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una zona desmilitarizada frente a la amenaza nuclear en la planta de Zaporizhia. Esto mientras el Consejo de Seguridad se reunió una vez más este miércoles para analizar la situación en Ucrania, donde los bombardeos en los alrededores de la planta han sido registrados en las últimas horas, así como ataques contra la población civil. He pasado por todo, incluso hambre, pero nunca había visto algo así, como lo que sucedió hoy. Acciones que se dan mientras el presidente ruso Vladimir Putin participa en el Foro Económico de Oriente en Vladivostok, donde criticó al líder de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esto tras observar en persona los juegos de guerra de su país con fuerzas de India, China y Nicaragua. Hemos visto al jefe de la diplomacia europea llamando a la derrota de Rusia en el campo de batalla una extraña receta diplomática. Putin denunció las sanciones contra Rusia al mismo tiempo que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, denunció al líder ruso por la manipulación del mercado del gas y anunció nuevas medidas. Nuestro objetivo es reducir los costos del gas y por lo tanto propondremos un precio máximo para el gas ruso. Y así reducir los fondos para la guerra en Ucrania, explicó la líder europea. En el Consejo de Seguridad, el apoyo de China a Rusia ha sido evidente desde que inició la guerra y se espera que Putin y el líder chino Xi Jinping se encuentren personalmente la próxima semana en Uzbekistán en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y el FBI recuperó en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, en Florida, un documento confidencial que describe las capacidades nucleares de un gobierno extranjero, así lo ha informado el Washington Post. Un documento que describe las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, fue encontrado por los agentes del FBI que el mes pasado requisaron Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump, y recuperaron numerosos documentos clasificados. Esto lo publicó en exclusiva el diario The Washington Post y reafirma las preocupaciones de la inteligencia de Estados Unidos sobre material confidencial que permaneció en la propiedad de Florida, sin una apropiada seguridad por 18 meses, desde que Trump dejó la Casa Blanca. No tenemos ninguna llamada a gobiernos extranjeros para compartir en este momento. Cuando se trata de este tema en específico, como he dicho muchas veces, la oficina del director de Inteligencia Nacional está en medio de una evaluación y el Departamento de Justicia está en medio de una investigación criminal en curso, así que no voy a comentar. No se sabe cuál es el país mencionado en el documento, ni dónde fue encontrado en Mar-a-Lago. Según el Post, algunos de los documentos incautados detallan operaciones ultrasecretas de Estados Unidos, tan estrechamente protegidas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional no las conocen.
Entre tanto, Steve Bannon, un antiguo aliado del expresidente Donald Trump, dijo el martes que espera ser acusado pronto en un caso penal estatal en la ciudad de Nueva York. Bannon planea entregarse el jueves y este caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior, en el que Bannon fue acusado de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos. El Distrito Sur de Nueva York hizo exactamente lo mismo en agosto de 2020 para tratar de sacarme de las elecciones. No funcionó entonces, ciertamente no funcionará ahora. Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal. En la pasada acusación, los fiscales alegaron que Bannon y varios otros defraudaron a los contribuyentes a un esfuerzo privado de recaudación de fondos de $25 millones, llamado Construimos el Muro. Bannon, quien se declaró inocente, fue retirado del caso federal cuando Donald Trump lo perdonó en su último día en el cargo en enero de 2021, junto con otras 139 personas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y Sofía Pisani, siempre de La Voz de América, nos tiene más detalles al respecto sobre este tema y la posible ya, según lo que se nos daba a conocer, ya entrega de Steve Bannon, ex asistente de Donald Trump en Estados Unidos. Veamos este informe, vamos con Sofía Pisani hasta Washington en vivo. Se espera que Steve Bannon se declare inocente hoy jueves cuando sea procesado por cargos estatales en Nueva York relacionados con un esfuerzo por recaudar dinero para financiar la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pues así lo dijo a CNN el abogado Robert Costello. El ex asistente de Trump se entregará para enfrentar los cargos en la mañana de hoy jueves, pues así lo dijeron a la cadena de noticias personas familiarizadas con el asunto. The Washington Post, citando fuentes anónimas, informó que el caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior en el que se acusó a Bannon de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Ese caso federal terminó abruptamente antes del juicio cuando Trump perdonó a Bannon. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan declinó hacer comentarios el martes en la noche. En un comunicado, Steve Bannon dijo que el fiscal del distrito Alvin Bragg había decidido presentar cargos falsos en su contra 60 días antes de las elecciones de mitad de periodo de medio mandato, acusando al fiscal demócrata de atacarlo porque él y su programa de radio son populares entre los partidarios republicanos de Trump. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para 11 Noticias. Bien, continuamos con las informaciones nacionales. Pues ahora nuestra compañera Valeria Rojas se ha trasladado a otro punto de la capital. Hay amenazas de paro de labores en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Valeria, usted nos brinda más detalles. Adelante. Buenos días a todos los televidentes de 11 Noticias, primera hora. Me encuentro específicamente a las afueras del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza y hoy me acompaña el presidente del sindicato de este hospital, ya que hoy van a tener un paro de máximo de 2 horas, según han anunciado, pero ya estamos viendo hasta personas desmayadas a esta hora de la mañana. Sí, buenos días por la oportunidad, gracias. Bueno, nosotros desde ahí, el día de ayer habíamos planteado asambleas informativas progresivas, comenzando el día de hoy con 2 horas, porque están afectando a nuestros compañeros, a nuestros empleados, y están afectando también indirectamente a los pacientes, porque en este hospital no hay medicamentos. Pero vamos a comenzar con el abuso de autoridad que se está cometiendo con los empleados al no permitirle incapacidades de médicos privados, que ya está establecido en ley, de a quitarle el derecho a su permiso por horas cuando hay una emergencia. Pero esto lo están queriendo quitar. Y súmele a esto la falta de medicamentos para pacientes. Escuchábamos un señor ahorita que viene desde Ceiba y tiene que venir el mes siguiente porque solo le están dando medicamentos para 30 días cuando hay. Entonces esta situación es una cuestión de injusticia, no podemos estar permitiendo esto y vamos a pedirle a ellos que no se retiren porque a las 8 de la mañana los vamos a atender, pero en un momento se tienen que sumar a la protesta también porque no solo pueden venir por receta. También estos pacientes han denunciado que ustedes ya han hecho como costumbre este tipo de asambleas informativas y ellos vienen también de zonas aledañas a la capital. Bueno, el día de ayer avisamos por los medios de comunicación
y por eso entendemos que ellos tienen derecho a una consulta y por eso no la hacemos permanente en la asamblea informativa. La vamos a hacer progresiva, vamos a atender a toda la gente que está el día de hoy aquí, pero que estén pendientes porque no podemos permitir la violación a los derechos de los trabajadores ni a la violación de ellos cuando no tienen medicamentos que puedan llevar a sus hogares. ¿Van a continuar con estas asambleas informativas? Dependiendo de la respuesta de las autoridades, que las autoridades hay que hacer este tipo de manifestaciones para que respondan. Hace 8 días nos reunimos con ellos y todavía seguimos esperando respuesta. Entonces, si el día de hoy tenemos una respuesta positiva, el día de mañana trabajamos normalmente. Gracias al presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Psiquiátrico, Mario Mendoza, y eso es lo que le podemos anunciar a esa hora de la mañana, pero nos vamos a acercar aquí a ver qué opina los pacientes que vienen de diferentes zonas del país. Estimada, buenos días. ¿Qué es lo que le han dicho a las autoridades hasta el momento? No nos han dicho nada. ¿De qué zona viene usted? De Juticalpa. Ya ellos han anunciado que ya es como una costumbre hacer estas asambleas informativas. Es cierto. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Que los atiendan. Gracias. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana y este paro que han anunciado el Sindicato de Trabajadores de este hospital, ya paro por 2 horas, y también en próximas emisiones de 11 Noticias le traeremos más detalles al respecto. Bien, muchísimas gracias Valeria Rojas por esta información desde el Hospital Mario Mendoza. Vean las filas que hay a esta hora de la mañana. También pues los pacientes reflejan su tristeza en su rostro, Fernando, por no poder ingresar al centro asistencial donde no hay medicamentos, y es por eso también que los empleados han decidido tomarse pues la institución para poder pues lograr ver si logran que realmente se tome en cuenta a estos pacientes psiquiátricos que tienen que ser atendidos en tiempo y hora, Fernando. Sí, que tienen citas, que tienen también programadas entregas de medicamentos, y por supuesto es urgente que se pueda dar una atención oportuna a todos estos pacientes. Sabemos que hay problemas por parte de los trabajadores, por parte de las autoridades, pero se espera que se puedan solucionar los mismos para que no continúa afectando a la población, que es la que siempre sufre. Sí, estos pacientes que son bien delicados, que muchos de ellos tienen que tomar su medicamento a la hora exacta, el día exacto, hay que tener mucho cuidado con eso, así que un llamado a las autoridades de salud. Con eso nos vamos a pausa, pero regresamos en instantes con más noticias. Seguimos en 11 Noticias Primera Hora. Está en vivo Darío Bonilla a esta hora de la mañana desde un punto de la capital. ¿Cómo están los preparativos ya para las fiestas patrias del 15 de septiembre? Darío Bonilla, buenos días. Buenos días, Darío. Vamos con usted. Adelante. Muy buenos días, compañeros de 11 Noticias, Primera Hora, y bueno, ya estamos a días de llegar al 15 de septiembre, fiesta cívica, por supuesto también ya los centros educativos están realizando todos los preparativos, y para abordar la temática me acompaña el profesor Onan Calix, él es dirigente del PRICMA. Onan, ¿qué podemos esperar ya para el 15 de septiembre? ¿Está todo listo? Muchísimas gracias, licenciado Bonilla, gracias a Canal 11 por el espacio que nos brinda. En efecto, ya los centros educativos a nivel nacional, en los 18 departamentos del país, se están haciendo ya los preparativos para conmemorar este 201 aniversario de Independencia Patria. Este 201 aniversario va a servir, licenciado y pueblo hondureño, primero para resaltar la figura de nuestros próceres, como lo fue el unionista Francisco Morazán, como lo fue uno de los héroes que más debemos resaltar, de los próceres, perdón, que más debemos resaltar, como lo es José Trinidad Cabañas, José Trinidad Reyes, hablar de la vida y obra de Dionisio de Herrera, de nuestro héroe, nuestro cacique El Empira, y también hablar de la vida y obra de grandes y hombres, mujeres que han dejado la vida por una patria independiente o por una patria libre, como lo fue Berta Cáceres, hablar de Janet Caguas, hablar de Carlos Luna, grandes ambientalistas que defendieron incluso no solo el bosque, sino la tierra en nuestro país. Este 201 aniversario va a servir para poder manifestar nuestro repudio a todos aquellos que han querido asaltar nuestra querida patria Honduras.
En el caso de otras medidas, recordemos que sería una celebración diferente a las que hemos tenido después de 2 años de pandemia. Los jóvenes, ¿cuáles serían las medidas de bioseguridad que se mantendrían? Bueno, en este 201 aniversario, licenciado, como estamos todavía, no hemos salido de la pandemia, los niños irán con mascarilla en algunos casos. También el distanciamiento social, licenciado, va a ser sumamente importante, y pedirle a los padres, madres de familia y a los públicos que nos va a acompañar que podamos guardar ese distanciamiento social para que no podamos tener rebrotes de COVID-19. Como le repito, estamos listos. Los centros educativos a nivel nacional, los institutos, las bandas de guerra, las pomponeras, las palillonas, los cuadros artísticos, va a haber representación de todo nuestro país. Este 201 aniversario debemos de celebrarlo con amor, con espíritu patriotista y sobre todo, nunca olvidar la vida y obra de nuestros próceres y nuestros héroes. Para finalizar rápidamente, ¿ya tienen un listado oficial de cuántos serían los centros educativos que van a participar en los desfiles? Bueno, en este momento todavía, porque hay centros educativos que no se habían enlistado, pero ya últimamente se están enlistando. Estamos hablando que en un 95-97% de todos los centros educativos a nivel nacional van a participar en la conmemoración de este 201 aniversario. Perfecto. Onan Calix, dirigente del PRIGMA, comentándonos cómo están los preparativos ya para la celebración de nuestra independencia patria el próximo 15 de septiembre, que usted debe de acompañarnos en la transmisión especial que tendremos, por supuesto, a través de Canal 11. Compañeros, con este informe retorno con ustedes. Muchas gracias, Darío Bonilla, por esta información. Los preparativos para el próximo 15 de septiembre, que ya estamos a pocos días. Vamos a otro tema, y es sobre las intervenciones que se han realizado en las últimas horas en Roatán, debido pues a la captura también y a raíz del secuestro de Angie Peña, que no se conoce aún qué es lo que ha sucedido con ella. Se rumora hasta el momento, pero ¿qué es lo que opina Hugo Maldonado? Gisela Cali, adelante. Así es, buenos días, Betty, a los televidentes de 11 Noticias. De inmediato vamos a escuchar la opinión del abogado Hugo Maldonado. Él es el presidente del CODE. Si nos explica su opinión al respecto sobre estos hechos que han sucedido en Roatán relacionados a la trata de personas y abusos sexuales. Giselita, un placer saludarla. Ivette, un gusto a su compañero allí en cabina. Mire, lo que está pasando en Roatán es que hay que hacer una limpieza. Yo creo que así como dicen en el albor popular, hay que hacer un acto ahí mágico para poder sanear la isla. Y no solo la isla de Roatán, sino Utila, Guanaja. Ahí hay una situación irregular. He estado al habla con el señor ministro de Seguridad y debo felicitarlos, han manejado perfectamente bien este caso. Y mire cómo es que un caso le llevó a otro caso. Entonces, a mí me parece que inclusive, y con el perdón de las familias, hay que buscar inclusive alguna fosa clandestina en el sector de Roatán. Creo que ahí pueden haber muchas víctimas. Hay madres familiares de otros que realmente han sido víctimas y no se sabe su paradero. Creo que la viceministra también ha estado en la isla, han tenido diálogo con todas las autoridades y me parece desde todo punto de vista que Roatán tiene que seguir siendo la capital del turismo, no la capital de trata de personas. Entonces, ¿por qué? Realmente da mucha pena que esto esté pasando en Roatán, pero hemos ofrecido también nuestro apoyo a la Secretaría de Seguridad y en lo que esté a nuestro alcance también estamos para ayudar. Bien, muchas gracias. Escuchaban al abogado Hugo Maldonado, quien se refería al delito de trata de personas en el municipio de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, y cabe destacar que en este momento sigue siendo intervenido por autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Interpol. Con ese reporte yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Gisela, por este importante informe que nos ha brindado a esta hora de la mañana desde un punto de la capital de la República. Cambiamos de tema y les presentamos un día como hoy. Un día
como hoy en la historia de 1986, se emitía en Estados Unidos el primer episodio de Los Halcones Galácticos, la exitosa serie animada distribuida por la compañía Lorimar Telepictures. Contó con 65 episodios de 23 minutos de duración. Sus creadores, Arthur Rankin y Jules Best, estuvieron a cargo de la dirección y producción ejecutiva de otro popular show de la época, Thundercats, estrenado el año anterior. La animación de Los Halcones Galácticos fue realizada por el estudio japonés Pacific Animation Corporation. Este método sentó precedentes en la industria. La productora de Rankin y Best se convirtió en una de las primeras en trabajar con empresas extranjeras para la animación de sus series, algo muy común en la actualidad. El éxito de Los Halcones Galácticos dio lugar a la creación de diversos productos inspirados en los personajes, como figuras de acción, juegos de mesa y rompecabezas, entre muchos otros. Para 11 Noticias, Ivette Bulnes. Bueno, gracias a Ivette. Esos son los dibujos animados que veía en su juventud. Pues a mí, yo logré verlos todavía y los disfruté mucho. Pero con esta bonita nota nos vamos, nos despedimos de 11 Noticias Primera Hora. Los dejamos con el foro La Entrevista esta mañana, moderado por la licenciada Andrea Hernández. El tema de hoy, ¿qué hacer con el peaje que está ubicado en Santa Cruz de Yojoa? Importantes destacados panelistas abordarán este tema que tiene pues con mucha preocupación a la población hondureña. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y feliz día.